Algunos cuentan: apenas me duermo, vienen por mí, me toman, siento que introducen algo en mi cuerpo, como me abren la pierna, me inyectan por la espalda. Observo el laboratorio y veo a estos seres que hacen experimentos sobre mí. En otros casos, quizás no sientan nada de eso, sino quedan inmóviles al momento de despertar sintiendo algo sobre ellos. ¿Lo que sucede es real? ¿Son de verdad abducciones? En este video, las respuestas. ¿Son reales estos casos? Relatos como los que mencioné son muy reales. No te puedo decir que todos los relatos como estos son iguales de verídicos, porque también hay personas que inventan. Pero en este caso estamos hablando de lo que nos han contado personas sinceras que hemos atendido. Para algunos les sirvió para darse cuenta que existe otra realidad. Otras aún no entienden lo que sucede y su vida es realmente un desastre. No la han podido llevar. Al menos, estar consciente de lo que realmente sucede ayuda a comprender mejor la situación y quizás a no preocuparse en demasía, aunque moleste. ¿Son realmente abducciones? Depende. Abducción es un rapto o secuestro. La gente comúnmente usa este término cuando cierta persona desaparece por tantos días, años y luego aparece, diciendo que lo llevaron físicamente a una nave y le hicieron esto y lo otro. No voy a negar que eso exista porque conozco gente que ha visto naves que se han manifestado físicamente ante los ojos de muchos, como a otras que lo han visto de forma etérica. Ahora bien, hay personas que han experimentado algo similar y saben que no las han llevado ni traído de ningún sitio. Es decir, lo que les sucedió fue en el plano etérico, sobre el cuerpo energético. Sin embargo, en algunos casos no suceden en el plano físico y tampoco en el etérico, sino más allá. De modo que en este video estaremos explicando más a detalle de las intervenciones etéricas y de las que nos hacen como esencia, en qué momento las hacen, por qué algunos lo ven. Intervenciones en el plano etérico. Las intervenciones en el plano etérico son muy comunes. A todos nos han intervenido, ya sea que te acuerdes o no. Y muchas de esas intervenciones, en algunos casos, comienza desde la gestación. El objetivo de estas intervenciones, a este nivel, es muy simple: colocar y actualizar implantes. Cuando sucede en la gestación es para implantar genéticamente y así pasa a ser una condición o enfermedad supuestamente hereditaria. Este tipo de intervenciones no son muy frecuentes, no suceden todos los días, debido a que se realizan en sincronía con los experimentos que les hacen a las personas a nivel de esencia, cada vez que estos seres requieren de un ajuste o cambio. Es decir, que si por allá van a iniciar con una prueba para un experimento donde van a sustituir una parte del cuerpo correspondiente a algún hueso, en el plano físico se crea un accidente y se aprovecha la conmoción, las emociones, el estado mental y la lesión para ellos realizar la intervención etérica en ese momento, camuflada, y ameritaba que fuera un accidente con su respectiva fractura y lo que conlleva. Si no, sería muy sospechoso que la persona sienta malestares repentinos que aparecen de la noche a la mañana sin explicación alguna. Hay intervenciones que ameritan el estado de sueño, hay otras que no. Por ejemplo, hay casos donde implantan aprovechando un estado emocional bajo, como un susto o una depresión. Y no es que implantan cada vez que se cae en esos estados, sino que son implantes planificados que están solo esperando el mejor momento para colocarlos. Algunos se colocan estando despiertos, pero otros sí tienen que esperar al estado de sueño, porque no es un simple implante lo que van a instalar, sino algo más sofisticado y complejo. Y quizás aquí es donde algunos han podido detectar y ver lo que les hacen debido a que su parte etérica o energética ha filtrado esta información para que la conciencia en el físico se entere y haga algo al respecto. Estas intervenciones se pueden realizar en la habitación,
o quizás llevan el cuerpo energético a una nave presente en el plano etérico que se estacione arriba de la casa y lo hacen allí mismo. Pero eso puede durar solo un instante en el plano físico. Sin embargo, la mente humana no suele entender lo que pasa. Lo primero que hace entonces es asustarse y entrar en pánico, porque el humano, por defecto, le tiene miedo a lo que no conoce. Por eso es muy importante comprender esto para los que lo experimentan. Hay otras personas que son muy perceptivas, porque quizás los hayan desbloqueado más de la cuenta y ven y sienten todo lo que pasa a nivel energético. Y si a estas les hacen brujería, por ejemplo, y son acosadas por entidades, eso va a ser su día a día, muchas sin poderse defender, lo que podría resultar ser insoportable, porque pueden percibir golpes o ataques en su cuerpo de cosas que pasan en el plano etérico. La parálisis de sueño es una intervención. No lo es. La parálisis es consecuencia de despertar durante una intervención etérica en estado de sueño. Se supone que se debe estar dormido, pero el ser energético se defiende y la parte física se despierta. Esta acción puede a veces impedir que la intervención se lleve a cabo al 100% y tenga que cancelarse y dejarse para otra ocasión. Quizás por eso algunos lo padecen frecuentemente porque dan lucha. El asunto es cuando de repente los dejaste de tener debido a que al final pudieron hacer lo que se proponían después de muchos intentos. Algunos, cuando empiezan a querer salir del control de estos seres, pueden experimentar parálisis de sueño también. Tuve un caso de una persona en sus más de 60 años nunca había tenido recuerdo de una parálisis de sueño, hasta que empezó a manifestar con intención que cortaba los contratos con un decreto, lo repetía cada noche, aunque eso no eliminó ningún contrato, porque no se eliminan así. Molestó un poco al grupo de arcontes que la controlaba e intentaron hacerle una intervención para darle un susto y dejara de ir por el camino que seguía. En mi caso también, cuando yo empecé a dar indicios de salir del escenario que me fue impuesto, tuve mi primera parálisis de sueño, donde iban a colocarme un implante a nivel mental en la cabeza y ser más controlable en ese aspecto. El proceso fue abortado por causa de que me defendí como ser energético y me desperté, y ocurrió la parálisis. Pero fue desde ese momento donde mis acciones y pensamientos empezaron a ser más contundentes para mi toma de conciencia. A los arcontes no les conviene mucho que uno se entere de lo que sucede en el otro plano. Para ellos es mejor que nosotros no sepamos ni de su existencia ni de lo que ellos hacen debajo del telón. Pero hay casos donde sí lo propician para estudiar las reacciones de personas ante holografías o también viéndolos directamente a ellos. Sucede cuando hacen experimentación mental en personas que las colocan en escenarios donde van a ser consideradas como esquizofrénicos, psicóticos o así por el estilo. Intervenciones en la esencia. Las intervenciones a este nivel son muy duras, crueles, agresivas y masivas. No suceden en estado de sueño porque siempre está en proceso de forma activa, solo que algunos lo perciben cuando duermen. Lo pueden percibir en sueño o como si les ocurriera realmente y pueden experimentarlo incluso todos los días sin que puedan hacer algo al respecto. Y creen que van por él o ella todas las noches, cuando en realidad no es así. Lo que hacen es percibir lo que pasa en el plano más allá del etérico, y se puede hacer en cualquier momento. ¿Qué es lo que sucede o qué experimentan las personas que pasan por esto? Todo lo que le hacen a su esencia. Muchos han visto desde primera persona lo que estos arcontes les hacen. Ven grises, reptiles, mantis sin filtros, como estos hacen experimentos con ellos. Ven el lugar donde los tienen. Muchos quizás sueñen de forma recurrente que están en una nave, se vean en una camilla de operaciones, ven cómo estos seres los inyectan, los abren, les sustituyen partes, quizás les extraen o introducen embriones y otras cosas más desagradables y crueles. Los arcontes hacen todo lo posible de que estas acciones no las sepa nuestra conciencia en el plano físico. ¿Por qué? Es obvio, si no se nos disparan todas las alarmas de que algo pasa. Cuando te enteras y ves que es frecuente, empiezas a buscar respuestas, soluciones, etc. ¿Y qué puedes hacer al final?
como dicen algunos, despiertan, se hacen conscientes de que hay otra realidad en el otro lado, tan real o más real que esta, pero lo hacen de forma discreta para que la familia no los interne en un sanatorio mental. ¿Por qué la persona puede experimentar estas intervenciones? Hay algunas razones. Una de ellas es que la esencia de la persona está despierta y puede ver lo que le hacen y aún maneja algo de energía controlada por ella y le transmite a su chispa en la parte etérica lo que sucede. Esta a su vez le transmite a su conciencia en el plano físico y aprovecha el estado de sueño donde se realiza mejor esa comunicación. De modo que la esencia filtra a su parte física lo que sucede y ya lleva mucho en ese estado. Quizás viene desde otros sistemas planetarios. Por ende, es un mensaje que se da con mucho esfuerzo. Por eso es apreciable cuando la persona sabe observar, comprender lo que sucede, porque busca soluciones que lo pudieran llevar a liberarse de eso. Sin embargo, hay casos particulares donde a estos arcontes les conviene que nuestra conciencia física se entere de todo esto. Uno de ellos son los castigos, para que la parte física de la esencia rebelde vea, sienta y sufra. Ellos saben que no es fácil impedir esto, ya seas consciente, un despierto en conciencia o no. En una oportunidad atendí a una persona que experimentaba esto y ella misma, como esencia, aprovechaba ese mismo canal de comunicación para transmitirse sus propios mensajes a su conciencia en el plano físico. Aprovechaba ese canal desbloqueado por ellos mismos también, convirtiendo la situación en una ventaja para ella. ¿Se puede hacer algo? A nivel etérico, estas entidades tienen que actualizar o colocar un implante de vez en cuando. Pueden ser meses o años, cuando te tienen, por supuesto. Entonces, lo mejor que podemos hacer es evitar situaciones donde se baje el nivel emocional y mental, y con mucha más razón si se es un niño. Estos arcontes provocan situaciones donde perdamos la conciencia. Es difícil con estos casos. Sin embargo, estos seres también aprovechan que nosotros mismos nos coloquemos en estos estados, ya sea por droga, borrachera o entrar al plano etérico de forma forzada con alucinógenos. Deja expuesto a la persona y sin capacidad de defenderse en el plano etérico, a diferencia de un sueño común. Estas situaciones sí se pueden evitar. Ahora bien, para evitar a que lleguen a ti por el estado de sueño, puedes hacerlo aplicando el mecanismo de defensa usando reglas en el campo energético, como lo explico en un video, donde se usa su debilidad a nuestro favor y mantenerlos a raya. Sin embargo, en el caso de las intervenciones a la esencia, la única solución es ir allá, a ese laboratorio, nave, base o instalación y acabar de forma definitiva con lo que sucede allí y, si es posible, erradicar al grupo de entidades que interfieren a miles de esencias. Es mejor, porque si no, pueden ir de nuevo por ti. Nunca dan por perdido a alguien. Además, que se evitaría que le estén haciendo eso a más semejantes en el mismo lugar. Una visualización no te sacará de ese estado, porque no es suficiente. Ni que resistes decretos de corte de contratos por 21 días durante 21 años. No se puede. La visualización con reglas solo se aplica a nuestro cuerpo energético porque es a lo que le llegamos a ese nivel como chispa. Además, que la intervención en la esencia no ocurre en el estado de sueño, ni siquiera ocurre en el plano etérico, sino más allá. Y lo que sucede es transmitido como mensaje a través de un sueño, una creación mental hecha por nuestro subconsciente que puede coincidir en gran porcentaje con lo que sucede por aquel nivel. Si experimento estas intervenciones, ¿qué hago? Primero, comprender lo que sucede, que se usa el estado de sueño para implantar, que esos sueños son percepciones o memorias de lo que nos hacen. Peor es que suceda y no te enteres de nada, como vive gran parte del mundo. Para algunos esto no sucede realmente a su cuerpo físico, aunque puedan sentir que sí, pero realmente le sucede es a su esencia. Son mensajes de ayuda, de alerta, para que te enteres de que algo pasa y tomes acción para buscar una solución al respecto. De que existe
otras realidades donde existimos de verdad y son otras entidades los que lo administran. También para que no entres en pánico y desesperación y termines siendo diagnosticado con paranoia, psicosis o esquizofrenia. Llevar la situación con fortaleza mental, sí se puede, porque sé de personas que vivieron por mucho tiempo con ese miedo, pero al hacerse conscientes empezaron a actuar con otra perspectiva, generando un cambio en ellos de manera positiva. ¿Por qué a mí? Una cosa que hay que tener claro es que esto se lo hacen a todo el mundo y con total seguridad si estás encarnado aquí en la tierra. La diferencia es que tú lo sientes y los demás no, pero a todos se lo hacen mientras están encarnados y cuando estás bajo su poder o control. Así que el asunto es más normal de lo que parece. Lo que sí es raro es que veas o percibas estas experiencias y las razones se explicaron en este video. ¿Quieres aprender a realizar esta visualización para defenderte en los sueños y otras más? Te dejo arriba esta lista de reproducción. Te espero en el próximo video con más información de utilidad.